Esta prédica se llama Hijos Santos y no son Pía y Yana, somos nosotros los hijos de Dios. Mira que dice Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y esto lo he dicho muchas veces, ¿verdad? No todos son hijos de Dios, solo los que creen en su nombre. Pero espérate un momento, porque mientras yo leía todavía este tema y mientras estaba meditando en él, mientras estaba buscando la palabra, me encontré con otra cosa maravillosa todavía que me llevó a otro nivel. Y por eso te digo, aquí viene lo duro y lo tupido. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ay, santidad, consagración. El libro de Juan nos dice: todo el que cree en su nombre le da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero Romanos 6:14, sí, ¿verdad? 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Una cosa es que tengamos el derecho y otra cosa es que sí lo seamos. Ay, Padre Santo. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en su nombre, pero una de las condiciones o las características de un hijo de Dios es que es guiado por el Espíritu Santo para vivir una vida cercana a Dios. Juan nos dice, regrésame a Juan capítulo 1, verso 12. Todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Tú lo recibiste, tú crees en Jesús. Ahora, tú tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Nadie te puede decir que tienes una religión. Nadie te puede decir que estás condicionado. Nadie te puede poner trabas en el cielo. Porque el Señor te está diciendo, tú creíste, tú tienes derecho de ser llamado hijo de Dios. Y por cuanto has creído, tienes derecho a las promesas de Dios. Y por cuanto tienes fe en el Hijo de Dios, eres sano de tus enfermedades, eres heredero del reino, coheredero de las promesas, eres nación santa, eres tesoro, es su especial tesoro y todo lo demás, ¿verdad? Hasta ahí tenemos el derecho. Pero de ahí al hecho hay mucho trecho. Porque luego cuando pasamos a Romanos dice, porque todos los que son guiados, estos sí manifiestan que son hijos de Dios. Entonces ahí viene una segunda parte. Yo ya creí en el Señor, pero no basta solamente con que yo ya haya creído, sino que además tengo que vivir siendo guiado por el Espíritu Santo para que los demás vean que soy hijo de Dios, porque no para que los demás lo aprueben, sino porque doy testimonio de que soy un hijo de Dios. Porque los que son guiados, estos son hijos de Dios porque son guiados por el Espíritu Santo. Ya no solamente porque tú creíste, sino porque como eres guiado por el Espíritu Santo, tus actitudes, tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de conducirte en la vida es completamente diferente. Y entonces testificas que eres un hijo de Dios. Cuando hablamos de santidad, hablamos de un tema complicado porque muchas veces sentimos que tenemos que ser buenos o que necesariamente ya no vamos a tener pecado. Cuando hablamos de la santidad y la consagración, uno siente y piensa naturalmente que tenemos que inmiscuirnos en la iglesia, como dirían en el mundo, ser cucarachas de iglesia, escondidos ahí, con la Biblia bajo el brazo, aprendiendo versículos, evitando el mundo, encerrándonos en una burbuja, olvidando lo que está afuera, porque todo lo demás es del mundo, todo lo demás es del diablo. Yo estoy aquí encerrado en la presencia de Dios, buscando a Dios y no puedo contaminarme con nada de lo demás. Eso es lo que naturalmente pensamos y es lo que naturalmente nos lleva a sentirnos mal y decir, yo no estoy consagrado para Dios, yo no puedo acercarme a la presencia de Dios. Es lo que nos lleva a criticar que a la iglesia va la gente hipócrita. Eso nos lleva, todos estos pensamientos nos llevan a sentir un rechazo de la presencia de Dios. No nos sentimos lo suficientemente buenos para llegar a la presencia de Dios. Pensamos que el bautismo, no es que yo no me voy a bautizar porque yo no soy bueno. Es que el bautizo no es para la gente buena. El bautismo es para todo el que se quiera arrepentir y nacer de nuevo y creer y que tenga derecho de ser llamado hijo de Dios.
Hay que romper esos paradigmas o esos criterios, esos pensamientos religiosos que nos enseñaron de antaño, que para el día de hoy no sirven y que nunca fue la idea del Señor. Hoy vamos a romper esa mentalidad y vamos a encontrar que la consagración y la santidad es algo en lo que sí podemos perseverar. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 16. Como hijos, di conmigo, obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hijos desobedientes, pero ese no es el tema de hoy. Pero nosotros somos hijos obedientes. Ahora, dice el apóstol Pedro, verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Dónde está eso escrito? Levítico capítulo 11, verso 44. Levítico capítulo 11, verso 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Y qué más? Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay una orden que da el Señor en Levítico. Para los hombres que escucharon la ley de Moisés, ¿quién era Jehová? Para el tiempo de Jesús, a los que creen en su nombre, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Él es mi Padre. En el tiempo de Jesús, porque creí en su nombre, Él me dio el derecho de ser llamado hijo de Dios, y como hijo obediente soy guiado por su Espíritu Santo, que es Él. Pero en el Antiguo Testamento, en la ley, ¿qué le dijo Dios al pueblo? Yo soy Jehová, no soy tu padre, yo soy tu Dios. Pero acá nos dice, sed santos porque yo soy santo, como hijos obedientes. Y mira que sigue diciendo en Levítico 11:44, yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto os santificaréis. O sea, se van a santificar, eso es lo que quiere decir. Se van a santificar. Te vas a santificar para ser santo. Está hablando en futuro. Se van a santificar para ser santos, porque yo soy santo. No te contamines con los animales que hay en la tierra. Bueno, ahí empieza a dar todas las demás instrucciones. En la ley de Moisés había que pasar procesos de purificación, santificarse para poder ser santo. Yo no puedo ser santo si no hay un proceso de purificación. Yo no puedo ser apartado para Dios porque estoy en pecado, me tengo que limpiar. Pero Jesús, que es el Cordero perfecto, que es el sacrificio, somos cubiertos por su sangre. Ya no tengo que llevar un proceso de santificación, sino que ahora el Señor me dice en presente, Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Le está diciendo sed, no vas a ser, no está hablando en futuro, sino te está hablando en presente. En la ley le está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, y para que te acerques a mí te vas a santificar para que seas santo. Pero ahora eres mi hijo porque has creído en Jesús, eres guiado por el Espíritu Santo, y eso me da testimonio de que ya eres santo. Ya no te tienes que santificar, sino que cuando tú vives guiado por el Espíritu Santo, bajo la palabra del Señor, caminando juntamente con Él, tú ya eres santo. Y me vas a decir, pastor, pero ¿cómo es posible si yo soy pecador? No me tengo que purificar primero, porque ahí viene entonces la cuestión de la consagración y la cuestión de la santidad. Nosotros pensamos todavía aquí en el Antiguo Testamento, todavía tenemos nuestra mente en que Jehová es mi Dios y yo me tengo que santificar por procesos para poder estar cerca de Él. Todavía estamos pensando en la ley, no vivimos bajo la gracia, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos está marcando el rechazo.
el Espíritu Santo nos atrae a su presencia, el Espíritu Santo nos incomoda en el pecado, pero jamás nos va a apartar de la presencia de Dios. Aquí es cuando Satanás comienza a hablarte y usa la escritura para decirte: tú no puedes acercarte porque Él es Jehová tu Dios y tú todavía no te has santificado. Pero cuando tú andas guiado bajo el Espíritu Santo, tú sabes que eres hijo de Dios y tú sabes que estás con el Espíritu Santo y tú ya estás santificado. Tú ya eres santo. Esa es la gracia de Jesús. Eso es cuando realmente tú sabes quién eres y eres un hijo de Dios, no un religioso que tiene un Dios. Con esto yo no quiero decir que no debemos, que podemos pecar, ¿verdad? Aún en el pecado, aún en los errores, somos santos porque estamos con Dios. La santidad y el pecado no se llevan, pero el pecado no nos aparta de esa santidad, sino nuestras actitudes, porque todavía podemos ser pecadores. La Escritura dice que somos pecadores, pero podemos ser santos. ¿Por qué el Señor nos habla acerca del pecado? No combinemos algo que parece lo mismo, pero no es lo mismo. El pecado lo tenemos que abandonar porque son los límites que Dios nos pone para que vivamos la gloria de su reino. Cuando uno peca o uno está en pecado, uno no se siente que puede entrar a la presencia de Dios y dice: me tengo que santificar. Pero aunque tú peques y estés en pecado, tú sigues siendo santo si eres guiado por el Espíritu Santo. Pero el pecado no nos quita esa santidad. El Señor nos pide que dejemos el pecado para que podamos experimentar la gloria de su reino. Mira que dice 2 Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, el Señor te está diciendo: límpiate, síguete limpiando porque estoy perfeccionando la santidad, pero tú ya eres santo. Tú eres santo. Tú estás en pecado, pero sigues siendo santo. Tú estás pecando, pero sigues siendo un consagrado para Dios. Pero yo te digo, como tal tenemos promesas del reino, tenemos promesas de Dios, perfeccionando la santidad, perfeccionando esa santidad. Tú ya te apartaste, pero sigues pecando. Claro, vas a seguir pecando, pero el Señor está perfeccionando y cambiando constantemente actitudes y acciones que estás teniendo en tu vida. El que recibió a Cristo la primera vez ya es santo. ¿Está en pecado? Claro que sí. ¿Ha pecado y va a seguir pecando? Claro que sí. Pero cada día y cada tiempo y cada temporada Dios va alineando su vida en diferentes cosas. Uno no se convierte a Cristo y deja todos los pecados de golpe. Pero conforme uno va caminando en Cristo y siendo guiado por el Espíritu Santo, tu vida en Cristo comienza a cambiar, pero sigue siendo pecador. Y hasta la fecha, no importa cuánto tiempo llevas caminando en el Señor, Él sigue perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cuál es el temor de Dios? La sabiduría. Así es, el temor de Dios es sabiduría. Yo no lo tengo que experimentar, pero lo entiendo, porque lo he visto, no lo he visto, pero lo entiendo, lo comprendo, es de sentido común. Cuando Dios nos llama a dejar el pecado y nos dice: deja de hacer tal cosa, no lo dice porque nos quiere arruinar la vida, nos dice porque es peligroso para nuestra vida. Por eso nos manda a vivir en santidad y nos pide que nos consagremos. Pero aún dentro de esos errores, no dejamos de ser apartados para Él. No hemos dejado de ser consagrados para Dios. Seguimos estando en santidad, pero no estamos alcanzando ese estándar. Tenemos que perfeccionar la santidad. Tenemos que mejorar nuestros ayunos, tenemos que mejorar nuestro tiempo de oración, tenemos que mejorar nuestro tiempo de lectura, tenemos que crecer. Eso lo tenemos que hacer porque nos está llamando a perfeccionar la santidad que ya tenemos. Porque tú ya eres santo y estás en santidad, pero tienes que mejorar tu santidad, apartándote cada vez más de lo que te quita esa santidad, para que experimentes más el reino y el gozo de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Uno puede decir que está en intimidad con Dios, pero sus acciones muestran que anda en tinieblas. En la vida solo puedes estar en un lugar o en otro. O estás con Cristo o estás sin Él. Si estamos en Cristo no significa que tenemos que ser perfectos, significa que nos vamos perfeccionando. Puede haber un cristiano acá, un cristiano. Puede haber un cristiano acá que esté en pecado y puede decir, es que yo no estoy en Cristo, pero está luchando con un pecado, por dejar ese pecado. Pero conforme el tiempo y uno vaya teniendo el dominio, va conquistando aquel pecado que no ha podido dejar. Vas conquistando ciertas cosas en tu vida que en la carne naturalmente lo hacías y lo tienes que dejar de hacer. Te vas perfeccionando, vas conquistando parte de tu cuerpo, vas conquistando cosas en tu vida, pero tú tienes que ser consciente de que estás en una lucha constante, luchando contra las tentaciones. Cada una de las cosas que está en nuestra carne tiene que transformarse y cambiar, pero no las vamos a conquistar todas y de un solo golpe, porque no hemos ejercido el dominio y no lo hemos puesto en práctica. La consagración y la santidad no tiene que ser difícil, pero no podemos decir que tenemos comunión con Dios y andar en tinieblas porque no estamos practicando la verdad. Tú tienes que practicar la verdad. Tú tienes que constantemente seguir practicando la verdad, pero sigue siendo santo. Verso 7. Pero si andamos en luz, primera de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿tenemos qué? ¿Comunión qué? ¿Quién? ¿Con Dios? No. ¿Con quién? A la gran. Mira cuántas veces el Señor en los evangelios y en las palabras, aquí estamos en Juan, en la primera carta del apóstol Juan, cuántas veces nos vuelve a recalcar y a remarcar que una de las evidencias de que somos hijos de Dios es el trato con el prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Practicar la verdad no solamente es estoy en santidad íntima con Dios, ayunando y demudando el rostro y mostrándole a todo el mundo cómo oro, cómo ayuno, cómo leo la palabra, sino que en comunión. Si andamos, dice el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué hacemos? Tenemos comunión unos con otros. Y entonces la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Seguimos siendo santos, estamos en luz. Y aún estando en la luz, teniendo comunión unos con otros, ahí el Señor nos limpia de los pecados. Estando en comunión con otros, estando sirviendo con otros, caminando con otros, sirviéndole a otros, ahí, aun cuando nosotros estamos sucios, el Señor está limpiando nuestros pecados. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con y la sin la cual nadie verá al Señor. Siempre nos quedamos sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Pero no solamente nos habla de la santidad, nos está hablando de la paz. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid las dos cosas. Estamos más preocupados por guardar la santidad de nuestra carne, que olvidamos que además de nuestra carne deberíamos estar cuidando la relación que tenemos con los demás, que también es cláusula de la santidad. Ahí cuando estamos con los demás, dice versículo 7, primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 3, estamos en el capítulo 1, ahora vamos a saltar al capítulo 3 verso 9 y vamos a regresar allá. Primera de Juan 3, 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, estos son los hijos que creyeron en su nombre, y los que son guiados
por el Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, está permaneciendo y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. Pero si somos pecadores, no hemos dejado de pecar. ¿No nos dijo hace rato que seguimos siendo pecadores? Y vamos a seguir siendo pecadores. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos honrando a Dios y cuando estamos honrando a los demás, ahí mismo en el servicio, Él ya nos está limpiando. Tú estás preocupado por tus pecados y el Señor ya te está limpiando. Tú estás preocupado por tus pecados y el Señor ya te aceptó y te está santificando.